Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Ay. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Licenciada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Licenciada, disculpe, antes de que inicie su sesión de clases, quisiera saber si es que la semana pasada le dije de mi inasistencia que me apareció en la plataforma. Quisiera saber si es que se fijó, como no me dijo nada. No te dije nada, a ver. Creo que sí te respondí en la misma clase. A ver, déjame ver. No, me dijo que se iba a fijar. Y quedó ahí, porque se cortó la clase. Ah, a ver, un momento. ¿Tu apellido? Peña Flores. Sí, estás con asistencia, Carol, ¿verdad? Sí. Sí, está con asistencia de la semana pasada, hija. Ya, mis gracias. No te preocupes. Ese de la fecha 27. Sí, 27. Ya, mi gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Licenciada, buenas tardes. Bueno. ¿Me escucha? Sí, dime, te escucho. Licenciada, disculpe, lo que pasa es que esta semana he tenido un percance y casi toda la semana no he estado en lo que es activa en lo que son las clases, las tareas, ¿no? Entonces, por temas personales que tuve unos pequeños problemas en ICA, licenciada. Y sí pude enviar lo que fue mi tarea a tiempo, pero no pude resolver el foro de reflexión. ¿El qué? ¿Usted cree que me lo podría habilitar? El foro. Ah, el foro. Sí, lo que sucede, hija, es que no podemos habilitar más del tiempo que se establece por órdenes de la coordinación académica. Entonces, pero no, en ese caso, bueno, como es la primera semana, todavía te quedan 3 semanas más, entonces, no habría un mayor inconveniente, ¿no? Trata de estar el día en esta semana, en estas 3 semanas que vienen para que tu nota no se vea, pues, realmente afectada, porque un foro suma, pero no es que te vaya a desaprobar, pues, ¿no? Ah, ya, licenciada, muchas gracias. Licenciada, disculpe. Sí. Le quería comentar que la semana pasada yo entregué mi tarea 3 días antes de lo que se acuerda ahí en el aula virtual, pero en reflexiones finales yo no pude hacer mi reflexión final. Ahorita volví a entrar, pero veo que ya han hecho la mayoría de las reflexiones finales, pero yo no pude hacer mis reflexiones finales porque no me permitía, no me salía a responder. ¿Tienes un pantallazo, Jimmy? Licenciada. ¿Tienes un pantallazo de lo que me estás indicando? Ahorita no lo tengo, es que estoy con el celular nomás, pero como le digo, si usted se fija, la tarea yo la envié 3 días antes y ese mismo día estaba haciendo todas las tareas, las reflexiones, pero no pude hacer sus reflexiones finales. Le dejé un mensaje por el chat del aula virtual, ¿Ya? pero no sé si lo haya leído. Ese mismo día le dejé el mensaje que no podía porque no me salía a responder. Sí, lo vi aquí, me parece que fue el 29 de octubre. Exacto. A ver. Pero siempre es para poder realizar algún tipo de consulta con respecto a temas como lo que me estás refiriendo, Jimmy, es importante que puedas tomar una captura del inconveniente para yo poder
corroborar ese detalle, ¿no? Porque he tenido muchos inconvenientes, no digo que sea tu caso, pero que por olvido, por temas así, no lo han hecho en la fecha que corresponde, y y luego pues no, el tema pasa por ahí básicamente. Claro, porque No, yo sí lo hay, entiendo, hay muchos pero que es complicado porque hay muchos, casi la mayoría ha respondido el foro, ¿no? Y lo han hecho hasta el 30 de octubre. Tú me hablas del día 29 de octubre y, por ejemplo, Beatriz Salazar Curipaco ha respondido el foro el 29 de octubre. Entonces, el 30 de octubre han seguido respondiendo el foro porque ha seguido habilitado. Ajá, el 31 de octubre también ha seguido habilitado el foro. Hasta el 1 de noviembre ha estado habilitado el foro, porque hay respuestas desde el 29 hasta el 1 de sí, noviembre. Entonces, sí, como le digo, yo ahorita veo, pero como le digo, yo envié la tarea 3 días antes y no me voy a olvidar tampoco, licenciada, porque yo hago todo junto y como si usted ve la tarea, yo lo envié 3 días antes y quería hacer las reflexiones, pero no me permitía. He hecho las reflexiones de los otros cursos, pero no podía. Y justamente le dejé el mensaje en el chat del aula virtual. de repente, al momento que tú has querido ingresar, todavía no estaba habilitado, porque el foro se habilitó el día 29. A ver, déjame revisar el ajuste. El foro ha estado habilitado desde el día 26 de octubre, ha estado habilitado a las 6 de la mañana, porque yo lo habilito el mismo día que se realiza la clase. Es más, un día antes ha estado habilitado esto. Entonces, poco complicado, ¿no? Pero ya de todas maneras lo voy a tener en cuenta, Jimmy, para la próxima vez, tómale un pantallazo si es que tienes el mismo inconveniente, ¿ok? Listo, licenciada, muchas gracias. No te preocupes. ¿Algún otro compañero que quiera hacer algún Ok. Entonces, jóvenes, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, continuando, ¿no?, con el sílabus. Continuando con el sílabus, el día de hoy nos toca hacer el estudio de lo que significa la parte de acto jurídico, conceptos y el tema del nulo y el acto jurídico anulable, ¿no? Ya en clases anteriores, pues no hemos visto ya el tema básicamente acerca de la estructura del Estado, el tema de las normas, hemos ingresado un poco a lo que es el derecho de la salud, pero ahora ya vamos a comenzar a profundizar un poco el tema, ¿no? El tema del acto jurídico es un tema bastante primordial para saber hasta qué punto nosotros podemos actuar o no actuar. Entonces les pido a todos ustedes que tomen bastante atención, porque también en la tarea se ha dejado una tarea para que puedan hacer un mapita, ¿no?, con respecto a este mismo punto de acto jurídico, ¿ok? El objetivo de la sesión es reconocer los factores que intervienen en la nulidad de un acto jurídico. ¿Qué observamos en esta imagen, jóvenes? ¿Qué observamos? A ver, ¿quién quiere participar? Licenciada, Licenciada, buenas tardes. A ver, Jimmy, a Jimmy lo escuché primero. Dime, Jimmy. Y luego continúa la bueno. señorita. Principalmente se basa pues en algo nulo, ¿no? Como decir en el voto nulo, sabemos que eso es más se practica en las elecciones, ¿no? Y básicamente es para que el voto que una persona hace
no es factible, no vale, ¿no? Mientras que el ángulo nulo, pues es un ángulo en donde se basa los 0 grados, que no cuenta, No existe. no existe. Muy bien, Jimmy. ¿Cuál es tu apellido, hijo? López. López Jauregui, disculpe. Ah, ok. Muy bien, López. Listo, su compañera, a ver cuál es su apreciación. Bueno, licenciada, básicamente lo mismo, pero podría agregarle que a veces las personas en las votaciones presidenciales o en las de los alcaldes, muchas personas su voto es en blanco o prefieren simplemente rayar toda la hoja. Entonces, ese voto no se cuenta. Ese voto pasa a ser como que no tiene valor, y no le ponen un significado. No, o sea, no va para ningún presidente, para ningún alcalde o así. Muy bien, perfecto. Entonces, creo que si no hay más intervenciones, ¿cuál es tu apellido, hija? Hermoso. Herboso. Si no hay más intervenciones, creo que tenemos claro, ¿no? La esencia de lo que significa una situación nula, ¿no? Es que no existe, ¿no? Que no tiene validez, que no existe, que no existe. Entonces, estos son los ejemplos que he querido introducir para que ustedes más o menos sepan por dónde va el camino del tema del día de hoy de una manera sencilla. En este caso estamos hablando de un ángulo y de un voto que es muy conocido porque nos enseñan ángulos durante toda la etapa del colegio, ¿no? Particularmente a mí me gustaba mucho el tema de las matemáticas. Contradictoriamente soy abogada y veo todo lo que son leyes, normas y todo lo que es para leer e interpretar, paradojas de la vida. Y bueno, el voto nulo, que es como lo han dicho sus compañeros, algo que es una práctica bastante constante en nuestro país, ¿no? Y estos votos no son contados, no son válidos, no entran al conteo de la elección, ¿no? Entonces, vamos a iniciar esta clase con lo que es el acto jurídico propiamente dicho, ¿no? El acto jurídico reza un dicho antiguo, un antiguo dicho. La vida del derecho es la vida de los hechos, ¿no? Sabemos que un acto o un hecho simple es cualquier situación, ¿no? Que tú desarrollas a lo largo de tu vida o en cuestiones de la vida diaria. Y esto es tan cierto que si nos ponemos a pensar, concluiremos luego que en realidad lo que hace el derecho es regular los hechos, ¿no? Porque el derecho, como ya lo hemos visto en clases anteriores, se encarga de orientar, conducir, que la conducta del ser humano. Pero ¿en qué se transforma la conducta del ser humano? Se transforma en actos, en hechos de la vida diaria. Entonces, esto es lo que va a regular el derecho, ¿no? Se dice que existen dos tipos de hechos, los naturales y los humanos, y que ambos pueden producir efectos jurídicos. Eso es verdad. Un hecho humano bajo determinadas circunstancias se convertirá en un acto jurídico. Y es precisamente el tema de estudio de esta clase o de esta sesión de clase. Entonces, jóvenes, ¿no? Para más o menos ir entendiendo qué significa un acto jurídico, es sencillo. Son los hechos, son los actos, son las situaciones, ¿no? Que vivimos en nuestra vida diaria, pero que van a surgir efectos jurídicos. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, un hecho de mi vida diaria puede ser prepararme un desayuno, pero prepararme un desayuno es un hecho simple, ¿no? Es un acto simple. Todos nos preparamos nuestro desayuno y no por eso tenemos que ser sancionados, no por eso tenemos que ser, digamos, sentenciados con penas privativas de libertad, ni mucho menos, ¿no? Porque es un hecho simple. Pero existen situaciones de la vida diaria que se convierten en actos jurídicos. ¿Y por qué se vuelve un hecho simple en un acto jurídico? ¿Por qué? Porque sencillamente este acto, situación de tu vida, va a causar efectos jurídicos. ¿Me dejo entender? Va a tener consecuencias jurídicas. Entonces, esto es lo que vuelve un hecho simple en un acto jurídico. ¿Ok?
Continuamos. ¿Qué es el acto jurídico? El acto jurídico es el hecho humano, jurídico, lícito con manifestación de voluntad orientado a conseguir una consecuencia jurídica. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un mapita de las modalidades del acto jurídico, ¿no? Existen los elementos esenciales, que son el agente capaz, que es la persona que lo realiza, ¿no? El objeto física y jurídicamente posible. Perdón, el objeto físico y jurídicamente posible. El fin lícito y la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. El día de hoy ha sido un día bastante complicado para mí, no sé si me ven. Estoy un poco mal. Pero tenemos que continuar, ¿ok? Estos elementos esenciales corresponden al artículo 140 del Código Civil. Todo lo que son actos jurídicos lo valida el Código Civil. Los elementos naturales son datos del ordenamiento jurídico donde se considera dentro de la naturaleza del acto, no su esencia. Y los elementos accidentales ya son la condición, el plazo, el modo. Entonces, vamos a ver los elementos básicos de la estructura de la relación jurídica. Es decir, vamos a comenzar por lo primordial, ¿no? Por el origen, que son los hechos jurídicos. ¿Qué son los hechos jurídicos? Es el acontecimiento que impulsa la creación de la relación jurídica. Su base es un hecho. Son acciones con consecuencias jurídicas, se denominan naturales ya que se generan espontáneamente, no por la voluntad humana, ¿no? Los hechos son situaciones espontáneas que pasan de un momento a otro. Es aquel evento o acontecimiento natural o humano que potencialmente podrá producir efectos jurídicos, siempre y cuando tal evento o acontecimiento esté previsto legalmente o reciba una calificación jurídica que primero lo dote de juridicidad para que luego pueda producir efectos jurídicos. Un ejemplo bastante claro de esta situación de hechos jurídicos es la muerte y la herencia, ¿no? Porque la muerte es un hecho jurídico, es un hecho natural, para empezar, donde no interviene la voluntad del ser humano, porque nadie, pues no, en su sano juicio decide qué día fallecer, o a qué hora fallecer, o en qué circunstancias fallecer, ¿verdad? Entonces, tenemos claro que esta es una situación natural, es un hecho natural, sin intervención de la voluntad humana. ¿Qué sucede? De un momento a otro falleces. ¿Y qué causa tu fallecimiento? Causa un efecto jurídico. ¿Por qué? Porque tienen que ejecutar tu herencia, ¿no? Y esta ejecución de la herencia ya es una consecuencia jurídica de la muerte. Esto es un hecho jurídico, básicamente diferenciado del acto jurídico porque en el hecho jurídico no interviene la voluntad del ser humano, a diferencia del acto jurídico en donde sí interviene la voluntad del ser humano. No, su base legal de los actos jurídicos, ya les comenté, está en el Código Civil, exactamente en el libro 2, en el título 1, en el artículo 140, noción del acto jurídico y sus elementos esenciales, ¿no? Como les decía, el acto jurídico es la manifestación de la voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. El acto jurídico es la realización material del poder de la voluntad sobre el derecho. Se presenta en todas las áreas del derecho, en el derecho civil a través del contrato, en el derecho público a través del voto de una ley, en el derecho internacional a través de los tratados bilaterales o multilaterales, ¿no? Para su validez se requiere lo que ya habíamos visto, sujeto de derecho, objeto de derecho, fin lícito y observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. No se asusten, no se compliquen, que
vamos a ver estos puntos de manera muy clara y sencilla para que ustedes lo puedan comprender sencillamente, ¿no? Fácilmente. Entonces, hasta aquí tenemos dos conceptos básicos, ¿no? Hecho jurídico, perdón, hecho natural, hecho jurídico y acto jurídico. Hecho natural no surge, no tiene efectos jurídicos, ¿no? Prepararte un desayuno, salir a caminar al parque, entrar al baño, dormir, ¿no? Son hechos naturales. Hecho jurídico son hechos que suceden de manera espontánea, pero que causan efectos jurídicos, como la muerte y la herencia, donde no interviene la voluntad del ser humano. Y el acto jurídico viene a ser estos hechos, pero donde sí se manifiesta la voluntad del ser humano, donde el ser humano dice, yo quiero comprar esta casa, y realiza una compra y venta de una casa. No, esto es un acto jurídico, porque tú estás poniendo de manifiesto tu voluntad de comprar esa casa, y al comprar esa casa, ¿cuáles son los efectos jurídicos? Que va a dejar de ser de propiedad de esta persona para pasar a ser propiedad tuya, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos todo claro. Si tienen alguna duda, por favor, coméntenmela. ¿Alguien que tenga alguna duda, jóvenes? Ok, entonces, aquí están los famosos requisitos. Requisitos de validez del acto jurídico. Primero hablamos de un sujeto de derecho, ¿ok? El sujeto de derecho, jóvenes, se trata de aquel al que pueden imputársele derechos y obligaciones a través de la ley. ¿Quiénes son? Todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, ¿no? Son sujetos de derecho. El sujeto de derecho en un acto jurídico siempre va a ser la persona a quien se le puede atribuir o quitar o sancionar con algún tipo de norma, ¿ok? El objeto de derecho se entiende por objeto de derecho las cosas, los bienes corpóreos o incorpóreos sobre los cuales versa o en las cuales incide una relación jurídica. Como por ejemplo en el tema sencillo de una compra y venta de una casa, por ejemplo, el sujeto de derecho sería ¿quién? La persona que compra y la persona que vende, ¿no? Son los sujetos de derecho. El objeto de derecho sería la casa. ¿Ok? La casa sería el objeto de derecho, porque es la cosa, el objeto por el cual se está realizando este acto jurídico. El fin lícito hace alusión a los actos jurídicos que vulneran las leyes, que interesen a las normas imperativas, al orden público y a las buenas costumbres. Por ejemplo, todas las situaciones que se realicen bajo un ámbito jurídico legal tienen que ser con fines lícitos. ¿Qué quiere decir? Que se puedan hacer, que la ley permita que esto se haga. Por ejemplo, si yo quiero realizar una compra y venta de la pista que está fuera de mi casa, ¿no? ¿Existen los sujetos de derecho? Sí, la persona que va a vender con la persona que me va a comprar la pista que está fuera de mi casa. El objeto de derecho, la pista que está fuera de mi casa, pero no tiene un fin lícito, ¿no? Entonces no podría realizar esa compra y venta. ¿Por qué? Porque la pista que está fuera de mi casa, si bien es cierto, ¿no? Pertenece al frontis de mi casa, pero no me pertenece a mí. Es la vía pública, ¿no? Es la vía pública que pertenece a todo el que desee transitar por esa parte de la ciudad. Entonces no habría un fin lícito, no se podría realizar este acto jurídico. Y la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad se refiere a aquellos casos para los que la norma establezca una forma para la celebración de un negocio jurídico de manera imperativa, que deba seguirse. Caso contrario, el negocio jurídico será pasible de sanción más severa, esto es la nulidad, ¿no? De realizar, por ejemplo, la venta de la pista que está fuera de mi casa, yo la vendo, me la compran, me la pagan y todo lo demás,
¿no? Puede venir la municipalidad a demandarme, ¿no? Puede venir a demandarme a mí, me realiza una demanda por nulidad del acto jurídico, ¿no? Así se llama la demanda, así se llama el proceso, nulidad del acto jurídico. Nos vamos a juicio, todo. Obviamente yo no voy a poder demostrar que ese pedazo de pista es mío, ¿no? Me va a ganar la municipalidad y allí es donde se va a cumplir este cuarto elemento, ¿no? Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Y esto va a quedar nulo, pues, ¿no? Esto no va a existir, esto va a quedar así en cero. Entonces, estos 4 elementos o requisitos que nos menciona el Código Civil con respecto al acto jurídico corresponden a lo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Para realizar cualquier tipo de acto jurídico. En este punto debemos de mencionar algo muy importante, el concepto de vicios de la voluntad, ¿no? Para que el acto jurídico tenga plena validez, debe de haber una perfecta concordancia entre lo declarado y lo querido por el agente, ¿no? Pero no siempre ocurre esto. No siempre ocurre esto, pues con frecuencia no hay armonía entre lo querido y lo declarado por el agente. Puede ocurrir que el agente se sienta privado o impedido de actuar con plena libertad, o que hayan personas que traen a influir deliberadamente y con dolo en las decisiones del agente, ¿no? En todos estos casos se dice que el acto está viciado a todas estas circunstancias que unas veces surgen del propio agente y otras por obra ajena que se denominan vicios de la voluntad. Jóvenes, por ejemplo, en el acto jurídico del matrimonio, porque saben, ¿no? Todos sabemos que el matrimonio es un acto jurídico, es un contrato matrimonial, en donde 2 personas firman, ¿no? Una sociedad de gananciales, para conformar una sociedad de gananciales que para efectos jurídicos, después de casarte, ¿no? Después de casarte, firmar tu contrato de matrimonio, ¿qué pasa? Que todos los bienes que se compran a partir de la fecha de tu firma del contrato de matrimonio pertenecen a ambas partes, ¿no? Básicamente de eso trata el contrato de matrimonio. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, el esposo, ¿no? O el futuro esposo está yendo obligado, ¿no? Lo están obligando a casarse. Él no quiere casarse, pero lo están obligando. ¿De qué forma? Bueno, utilizando muchos argumentos, ¿no? Pero lo están obligando. Entonces, esta situación, por ejemplo, podría declararse nula también por existir un vicio de la voluntad. Así como esto, existen otras situaciones para conformar lo que son vicios de voluntad. Por ejemplo, el error, ¿no? El error, hay error cuando la representación conceptual que se tiene de algo no coincide con la realidad. Es el concepto equivocado que se tiene de un hecho, de una cosa, de una persona y de la ley. El error surge del propio declarante, es interno y no existe la mala fe y deliberado propósito del declarante, en el declarante. Viene a ser la falta de coincidencia entre la representación mental que se ha hecho el agente del acto jurídico, de aquello que va a ser objeto y materia de su declaración, y la realidad de ese objeto. También se considera error el desconocimiento total de esa realidad, vale decir la ignorancia, la ausencia del conocimiento de un hecho, una cosa del mundo exterior o de una persona. Por ejemplo, jóvenes, cuando, no sé si han escuchado a veces en las noticias, ¿no? Que los hijos le hacen firmar a la madre, ¿no? A la madre anciana, de repente analfabeta, que no tiene muchos conocimientos de leyes, no conoce sus derechos, la llevan a una notaría y le hacen firmar un contrato de compra y venta ficticia de su casa, ¿no? Y así le quitan la casa, los hijos o los nietos o cualquiera se apodera de su casa y esta persona, esta señora, nunca se enteró, no sabía lo que estaba firmando, no leyó lo que estaba firmando,
porque ni siquiera sabía leer. Entonces, eso, por ejemplo, es un error, es un vicio de la voluntad que podría servir para declarar la nulidad de ese acto jurídico, ¿no? Clases de error, error de hecho, error de derecho. El de hecho consiste en la falta de apreciación o ignorancia que tiene la gente de un hecho, persona, cosa, materia de una declaración de voluntad. Y el de derecho consiste en la ignorancia o falta de conocimiento que tiene la gente de la ley, de la norma jurídica, pero sabemos que la ignorancia de la ley no libera de responsabilidad. Otro vicio de la Licenciada, voluntad. ¿Sí? en otras palabras, pienso que el hecho es un acto negativo, ¿verdad? El hecho. No, el error, digo. Ah, el error. No es un acto negativo, o sea, depende de qué punto de vista lo vayas a ver, ¿no? Si, por ejemplo, yo lo veo desde el punto de vista como abogado defensor de la persona agraviada, yo voy a tomar a mi favor el hecho del error, ¿no? Porque si viene la señora a decirme, doctora, yo no sabía lo que estaba firmando, a mí me engañaron, a mí me utilizaron, entonces yo en mi demanda de nulidad del acto jurídico, lo que voy a argumentar es eso, que hubo un error de derecho en donde esta persona no conocía el tema de las normas y de las leyes y se le hace toda una evaluación. Bueno, es un tema bastante procedimental y largo, ¿no? No es un tema malo el tema del error. El error es un vicio de la voluntad que nosotros, o sea, no todas las personas conocemos de normas ni de leyes, ni estamos enterados y confiamos a veces en las demás, en nuestros hijos, en nuestros parientes, ¿no? Entonces nos hacen caer en algún error y eso es lo que sucede con respecto a los actos jurídicos muchas veces, ¿ok? Entonces, seguimos con el tema del dolo, ¿no? El dolo y la culpa también son vicios de la voluntad en el acto jurídico. El dolo es causado o provocado, ¿ok? Siempre por un acto u omisión del declarante, con el deliberado propósito de inducir al error el primero. Es un error provocado, un engaño suscitado por el otro declarante. En el incumplimiento de la obligación, el dolo elude a la intención con la que el deudor ha cobrado inejecutar la prestación debida. El dolo siempre va a tener una esencia, su esencia siempre va a ser la intención. Cuando tú realizas cualquier acto con intención de perjudicar, con intención de hacer daño, se considera dolo, ¿no? Y te hace totalmente responsable de las consecuencias jurídicas, ¿ok? Tenemos dos tipos de dolos muy utilizados y conocidos. El dolo causante, determinante o principal, la doctrina lo distingue como nexo causal entre el engaño y la declaración de la víctima, y por lo tanto el que se constituye en genuino vicio de la voluntad, ¿no? Y el dolo incidental no da lugar a que se anule este acto jurídico y acá solo se indemniza. ¿Ok? Son dolos que en determinadas circunstancias, ¿no?, te van a hacer responsables de las situaciones que están pasando. Por ejemplo, ustedes que van a trabajar en centros hospitalarios, clínicas, en el sector de la salud, siempre existe el hecho de las negligencias, las malas prácticas, la impericia, ¿no?, la imprudencia. Entonces, todos esos conceptos que les acabo de mencionar tienen que ser muy bien cuidados y ejecutados por ustedes, porque si se llega a descubrir que ustedes cometieron alguna circunstancia a propósito, ¿no?, pueden ser pasibles de que les ejecuten alguna sanción jurídica con respecto a su actuar. ¿Ok? Los efectos del dolo, ¿no? Los efectos del dolo resultante de su calificación en el dolo causante que pueda conducir a la anulación del acto jurídico, en el dolo incidente que solo puede producir resarcimiento de los daños y perjuicios. El dolo y la culpa, que como les mencionaba, ¿no? En el dolo hay mala fe, en la culpa no.
Y justamente en el mismo ejemplo, ¿no? De estos 4 conceptos que les mencionaba, negligencia, malas prácticas, imprudencia e impericia, que es lo que normalmente se ve en temas de salud. Normalmente estas situaciones se dan por culpa, no por dolo, ¿no? Por culpa, por alguna situación que escape de sus manos y que no puedan controlar con respecto a mejorar la salud de algún paciente. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Son los elementos necesarios para que se configure el dolo, la acción positiva de incumplir, el ánimo nocendi o la intención de causar el daño. Otro vicio de la voluntad es la violencia, ¿no? Aquí ya es una fuerza usada por parte de un tercero para obligar a realizar un acto jurídico. La violencia puede ser física o moral. Hay física cuando se usa la fuerza para obtener el consentimiento, presionado, sin libertad de espontaneidad, ¿no? O la moral o intimidación. Acá se consigue atemorizar o asustar a la gente. Se despierta en el agente un temor fundado que es para sufrir un daño grave, inminente, en su persona o la de sus familiares o bienes, ¿no? Entonces, la intimidación también es un tema ahí de vicios de la voluntad. Consiste en difundir temor para obtener por ese medio la declaración voluntaria. Y aquí tenemos un pequeño mapita para que ustedes puedan, pues, ¿no?, ubicar los requisitos de validez del acto jurídico. Ya saben que es la manifestación de la voluntad. El artículo es el 140 del Código Civil y el proceso de la formulación de la voluntad tiene 2 fases, ¿no? La fase interior y la fase exterior. La interior es con respecto a la voluntad interna o real, el discernimiento, la intención o la libertad que tiene la persona de mostrar lo que realmente quiere hacer y convertir este acto en un acto jurídico que surja a efectos legales, ¿no? Y la fase exterior es la manifestación de la voluntad, que consiste en dar a conocer por cualquier medio que la exteriorice. La nulidad del acto jurídico, que es muy sencillo, ¿no? El acto nulo y el acto anulable. El concepto de nulo creo que lo tenemos bastante claro. Como el voto o como el ángulo que veíamos al inicio, el acto nulo no hay vuelta atrás, ¿no? Se declara un acto jurídico nulo mediante una sentencia y no hay vuelta atrás, no existe más. Si se compró una casa, pero el fin no era lícito o el objeto de derecho no era un objeto real, ¿no?, se declara nulo y esa compra-venta nunca se realizó. O, por ejemplo, si se casaron, si Juan se casó con Rosa, ¿no? Y después se casaron todo, y después de unos años, Juan, sin divorciarse, se casa con María. ¿Qué es lo que creen que pasa ahí? Ambos son actos jurídicos, pero el segundo es un acto jurídico sin fin lícito, porque en el Perú no existe la bigamia, ¿no? No existe la poligamia, solamente todos somos de un solo esposo, la monogamia. Entonces nos podemos casar solo una vez. Si nos casamos 2 veces, el segundo matrimonio es nulo, nunca existió. Es decir, no va a surgir efectos jurídicos en consecuencia. ¿Ok? Bueno, me queda 1 minuto, chicos, para que se acabe esta parte de la clase. Todavía me faltan unas diapositivas por delante que son importantes de explicar, así que en cuanto se corte, ingresan nuevamente para continuar con la explicación. ¿Ok? Al mismo link. El acto anulable, por su parte, sí se puede subsanar. El acto anulable se da y se puede subsanar por vicios de la voluntad, ¿no? Como el error, el dolo, la violencia física y la intimidad. Por esos motivos sí se puede subsanar el acto jurídico. Entonces, el nulo no es vuelta atrás, no se puede, nunca existió, pero el acto jurídico anulable sí se puede subsanar. Por ejemplo, en un acto jurídico de matrimonio, digamos que el esposo no presentó su acta original de nacimiento que te piden como requisito, ¿no? Presentó una copia o de repente no la presentó, entonces dicen, no, falta ese documento. Entonces eso